¿Qué es lo que opinan sobre lo que ha dicho el gobierno acerca de la lista de desaparecidos? Nosotros, como víctimas de la represión, exigimos de alguna manera que las Fuerzas Armadas dejen de hablar de los desaparecidos y reconozcan que acá hay muertos. A pesar de que tanto abuelas como madres han venido contando las cosas que cuenta hoy Cilingo, la gente decía, esas madres están locas, esa gente está loca. ¿Tienen rencor? Rencor no. Necesidad de que se haga justicia, sí. Lo que estás viendo, lo que empezaste viendo recién y lo que estás viendo ahora es quizás un círculo para meternos en tema. Viste una imagen del año 1995 y ahora estás viendo quizás esa imagen repetida, pero en el año 2025. ¿Por qué? Porque hay un director cordobés que pudo amalgamar historias de militancia, de lucha, de resistencia, e hizo y formó ese círculo en un muy buen documental que se llama Tiempos Circulares. Es nuestro encuentro con la memoria, es un programa especial de los SRT y es también nuestra forma de sumarnos a un aniversario más de este 49 aniversario del golpe cívico, eclesiástico y militar que se dio en la Argentina en 1976. Programa especial de los SRT en el que rescatamos otro aspecto, la unión de estas dos historias. Los saludo a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a contarle a aquellos que nos están mirando que en este lugar, así como estaban sentados en un estudio de Canal 10 en el año 95, están los hermanos de la Fuente y los hermanos Fresneda. Y que el director cordobés Andrés Dunayevich, que ya nos tiene acostumbrados a muy buenos trabajos, dijo, bueno, hay estas historias se tienen que conocer, pero hay que contarlas. Andrés, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento, la verdad. Gracias por venir. Impresionante estar acá, porque no sé si los cuatro acá, impresionante verlos acá, 30 años después. Sí. Y bueno, sí, esta historia, Tiempos Circulares, que estamos estrenando en varios momentos desde el viernes 21, sábado y domingo, y tenemos ahí la novedad que también acá, en la casa, en el Canal 10. Ya paso a hablar con los protagonistas de esto, pero bueno, uno escucha Tiempos Circulares y hablamos de los círculos de amistad, los círculos de la historia también, que por ahí se repiten, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué has querido señalar con este Tiempos Circulares? Bueno, el nombre Tiempos Circulares tenía como dos líneas. Por un lado, esto de la amistad, ¿no? De volverse a encontrar, ¿viste? Cuando te encontrás con esos amigos de la infancia que parece que el tiempo no pasa o estás en la misma, y esa magia que ocurre cuando te encontrás con esos amigos de la vida, eso me gustó, me llamó la atención de que cada uno está viviendo en distintos lados, separados, pero cuando uno vive situaciones tan fuertes en su vida, probablemente ese sea la amalgama que te mantiene unido tan fuerte, o no lo sé, pero cuando ellos se juntan, esa magia ocurre. Entonces es eso, un poco un homenaje a esos espacios que vuelven a ocurrir y nos volvemos a conectar con esa amistad. Eso por un lado, pero por otro lado, como esa circularidad también tiene un lado que hay que tener muy presente y cuidar de que la historia o los aspectos negativos de la historia no vuelvan a ocurrir, y para eso hay que estar atentos con la historia, saber lo que sucedió. Y también esa es la circularidad que por ahí vuelve, camuflada, pero vuelve. Entonces también es eso, un poco recuperar nuestra identidad, nuestra memoria para fortalecernos, ¿no? Y más en estos tiempos. Quienes nos miran en la pantalla, más de una vez en este estudio han visto a los hermanos Fresneda, son de aquí del medio cordobés, dos abogados conocidos. Están mezclados hoy, por eso, yo digo, son dos pares de hermanos, pero ¿serían como 4 hermanos, Carly?
Sí, yo creo que a esta altura sí, no hay ninguna duda que sí. Hermanos del camino, hermanos del corazón, podríamos decir, donde la diferencia entre lo sanguíneo y lo no sanguíneo, ¿viste? No sé, es una prueba de ADN, básicamente. Los une Pero, hace muchos años una tragedia. sí. ¿Qué los Un unió? hecho trágico. ¿Qué los sigue uniendo sí, hoy? sí. Nos une la amistad, por sobre todas las cosas. El sentir que hay, la mayoría de las cosas que hacemos las compartimos tácitamente, desde lo filosófico, desde la manera de enfrentar el camino, que cada uno ha emprendido, distintos caminos. Pablo de repente por el lado artístico, con Ramiro y Martín en un momento decíamos que somos los Salieris de Pablo, fuimos, ¿no? Él es un poquito más grande, y siempre nos fue mostrando el camino, digamos, de esa cultura uruguaya, al punto, que yo después, no hace mucho tiempo, me di cuenta que me fue colocando las piedritas que yo después recogí sin ser consciente, y hoy vivo hace más de 20 años en Uruguay. Martín, a ver, contame un poco, porque también Andrés, ya van a ir viendo en ese hermoso documental si tienen la posibilidad de ir a alguna de las presentaciones, porque ha ido reconstruyendo una línea del tiempo, quizás no cronológica, pero decía recién Carly, bueno, nos une un hecho trágico y empiezan a darse espacios sanadores cuando vuelve la democracia. Uno de ellos, donde se conocen a veces con otros de los protagonistas de esta historia, es el taller Julio Cortázar, ¿no? Sí, yo diría, a mí me identifica más pensar, lo siento más, que a nosotros nos unió la necesidad de salir de la tragedia. Bien. Está bueno. Que no es lo mismo que el hecho trágico. Y en esa necesidad de salir de la tragedia está el arte, están los abrazos, está la política, está todo lo que pudimos crear. Está la capacidad de alianzas, está la posibilidad de sustituir la risa, sustituir el llanto por la risa, pero entre la tragedia y la felicidad estaba la vida misma, y no era tan fácil. No era tan fácil. Entonces ahí muchos quedamos. Yo tengo recuerdo del Cortázar haber ido 2 o 3 veces, con mi hermano nos habían llevado a Catamarca, fuimos a algunos eventos, ellos fueron mucho más que nosotros, pero el taller vino a sustituir en casos que verdaderamente eran dramáticos. ¿Por qué digo verdaderamente? Porque a mi hermano y a mí, por suerte, terminamos con nuestros tíos que nos dieron lo que cualquier ser humano ante la tragedia necesita, que es amor. Y eso, amor y una mínima vida digna para poder salir adelante. Ahora el taller, con ese gran Roger Becerra, generó realmente un espacio que lo necesitaron muchísimos hijos que quedaron, sus padres estaban presos, o sus padres los habían asesinado, no tenían familia, quedaron totalmente desamparados, desamparados y estigmatizados, y el taller fue la familia que no tuvieron, ¿no? Y sobre todo no se podía hablar de muchas cosas, no encontrar un ámbito donde poder expresar esos momentos críticos y fundamentales para del crecimiento de cada uno de nosotros. Claro, situémonos, Pablo, año 84, Claro, niños, niñas, adolescentes que, bueno, tenían... Que uno algo, necesita poner en algo palabras, para poder decir, ¿no? procesar, digamos, ¿no? Eso, sentir que la historia no te tocó a vos solo, es una historia colectiva, comprenderla, poder charlarla, poder abordar esas oscuridades para poder transformarlas, ¿no? Y encontrarnos ahí, como recién acaba de suceder nuevamente, que es cuando mi amigo, mi compañero, dice lo que yo estoy pensando que quisiera decir, ¿no? Cuando decís, bueno, que un poco pasó en aquella nota que acaban de pasar recién, pasó un poco eso, como decir, no nos conocíamos tanto y sin embargo él estaba diciendo lo que yo tenía ganas de decir y puso en palabra y el otro lo mismo, y eso es como armarse de a pedacitos, como un rompecabezas, sentir que uno con el otro se puede reconstruir, digamos, Sí. ¿no? Es un poco lo que resalta y que bien rescata Andrés, me parece, en eso, ¿no? En ese encuentro de ustedes, Ramiro. Sí. Sí, tal cual. Un poco el tráiler me representó tanto cuando lo escucho al Carly, a Martín, al Pablo. En un momento mi hermano plantea ese tema, es decir,
lo que era, que nos deje, que la sociedad nos escuche, que nos escuche y que no nos estigmatice. Eso fue, no nos olvidemos el momento. Yo recuerdo, yo viví en Catamarca, ir al taller Cortázar o ir a levantar una pancarta, ir a la Plaza San Martín con mi abuela, era una cosa muy dura. Nosotros éramos los hijos de los extremistas, no teníamos la mirada que tuvo la sociedad después. Necesitábamos fortalecernos internamente con nuestros pares para poder salir a dialogar con la sociedad y a preguntarles qué están viendo de lo que pasó en el terrorismo de Estado. Ese tránsito, ese camino, me parece que de algún modo lo sintetiza lo que nosotros dijimos desde un primer momento siendo muy pibe. No queremos venganza, queremos justicia. Y a partir de ahí nace Hijos, nace el nombre, nace la lucha, pero no nace de un repollo, nace de nuestras madres, de nuestras abuelas, que nos habían enseñado un camino, siempre con la Constitución, siempre con la ley, siempre con la tolerancia, siempre con la humildad y con la verdad en la mano. Y a partir de ahí se pudieron dar lo que se dio después, que son los procesos de memoria, verdad y justicia de los juicios, que al fin de cuentas tiene un efecto reparador y que mirándolo de manera contrafáctica dijimos, puta, éramos pibes, pero colectivamente lo veíamos. No fue una cuestión de Juan, de Pedro, de Pablo, de Carly, de los que estamos acá. Fueron miles de familias que trabajaron para que se dé esa sinergia. Martín, ¿querés decir algo? La sensación era que en los años 60, 70, y nos costó un montón entenderlo, ¿no? Me acuerdo de una reunión en la casa allá en Parque Mirici, ¿dónde vivían ustedes? Allá en el Villa Mirici. Yo discutía con los 70 y me acuerdo, está la Yoli acá, la madre de ellos, discutía y recuerdo perfectamente cómo me acomodó, porque de alguna manera fue muy bueno, porque en realidad cuando uno mira para atrás, ¿sí?, veía que alguien había roto algo. Alguien había roto algo, una relación enorme de amor entre nuestros padres con nosotros. Y para atrás nosotros no podíamos ni siquiera mirarlos a ellos con la posibilidad de reivindicarlos o reivindicar la vida. Era tan hegemónico el mensaje de que ellos eran los responsables del terror, que nosotros no pudimos ver que el terrorismo de Estado le había pegado una patada a un hormiguero que era una gran familia, que quería cambiar el país, que tenía sentimientos similares, que soñaban un mundo parecido, que militaron más a la derecha, más a la izquierda, en el centro, pero que militaron e intentaron cambiar. Entonces, cuando se vuelve a reagrupar ese hormiguero, éramos nosotros. Y claro que íbamos a sentir parecido, claro que íbamos a sentir que algo nos había pasado. Y tardamos un montón para entender que la responsabilidad la tenía el terrorismo de Estado. Y las dimensiones de ese terror aún siguen en nuestros hijos cuando nos miramos en ellos como un espejo de nuestras propias vidas. Y a veces lloramos mirándonos nosotros mismos. Pero también tiene que ver con lo que dice Ramiro y tiene que ver con que lo necesitamos hacer solo, pero siempre supimos que estaban ellos al lado para que no nos equivoquemos. Digo, las Yolis del mundo, todos nuestros, las Mirtas y todos los padres que tuvimos, porque cuando nace hijos, si hay alguien que nos ayudó fueron los expresos, las expectativas que tenían con nosotros, nos cocinaron en los congresos, estaban, y nadie se quería meter del todo, pero todo el mundo quería estar. Entonces fue maravilloso, la verdad que nos cuidaron un montón, tanto que nos cuidaron que nos dejaron que decidamos solo las cosas, ¿no? Carly, hay, no recuerdo bien, pero me va a corregir Andrés, pero hay partes del docu en donde creo que vos decís, bueno, no me cuentes lo que te pasó, sino contame lo que, o creo que vos sos vos, Pablo. Lo digo yo, pero lo decimos los dos, en realidad. Claro, que contame lo que hiciste con lo que te pasó. Claro. Recién, yo te soy sincero, conocí tu historia ahora, la verdad que fue, wow, pega muy fuerte, digamos, la manera en que vos lo contás, la memoria que tenés de ese momento. Contá un poquito lo que ¿El hecho decís sí. o la frase en sí? No, las dos cosas. Bueno, una cosa lleva a la otra. Ahí va, puede ser. Sí, ahí, bueno, voy a empezar por la frase en realidad. La frase tiene que ver con, ya no sé, no sabemos en realidad con Pablo. No me acuerdo. ¿Viste? ¿Quién la No quién la estudié. dijo originalmente? ¿Qué No pasa? sé, pero lo decimos ambos y Nos la apropiamos. sí, nos sentimos sumamente representados con esto de, bueno, viste, está bien, sufrí, me pasa esto. No me cuentes más, viste, lo que viviste, porque yo ya lo sé.
de lo que viviste. O sea, sos mi hermano, ya lo sé. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso que te tocó vivir? Ese es el punto. O sea, de eso se trata la vida, en general. Cualquier hecho, o sea, cualquier persona nace con unas circunstancias establecidas, ¿no? Entonces, yo, a mis 51 años, y ya hace un buen tiempo, digo que soy una persona sumamente afortunada. Y a veces hay gente que tuvo una vida, vamos a decir entre paréntesis, común, que tiene un padre, una madre, me miran con asombro y dicen, pero ¿cómo podés decir? Pero ¿y cómo no lo voy a decir? Si la base es lo que acaba de decir Martín, la base es que uno cuando es una persona, un alma que viene al mundo, es tener afecto, ser amada, y a nosotros nunca nos faltó. Hubieron momentos muy difíciles en el tránsito, pero tuvimos la suerte, como bien dijo Martín, de nuevo lo vuelvo a decir, porque hay muchos compañeros que han corrido distinta suerte, hemos conocido mucha gente, de que en nuestro caso siempre estuvo la Yoli, que es mi madre, nuestra madre, que nunca se quebró a pesar de haber vivido la tortura. Nosotros salimos con la opción de campo en el 72, y siempre mantuvo firme su militancia, ¿no? Su idea, en las condiciones que el entorno le daba. En un momento la revolución fue una tiza, siendo maestra. Entonces, ante esa coherencia cotidiana, ¿no? de seguir avanzando y de no retroceder y de no frenarse, bueno, eso es un poco lo que nosotros, como una armadura, digamos, que nos fue rodeando. Y seguramente lo que a mí me pasó puntualmente, el hecho es, bueno, está contado en el documental, pero concretamente salimos con mi padre a buscar unas chapas para una casita que estaba precaria, que estábamos en ese momento en el conurbano en Buenos Aires, y yo tenía un poquito menos de 3 años, Pablo era más grande, entonces mi viejo se movía más conmigo porque decía, si en caso que pasara algo, podía decir menos, digamos, porque era más chico. Y en un momento hay una pinza en San Francisco Solano, ese procedimiento donde los militares paran el ómnibus. Y acá viene toda una cuestión de reconstrucción, ¿no? O sea, en realidad, esto que te voy a decir, no sé si es exactamente así, pero... Lo has ido reconstruyendo a través claro, de relatos. a partir de relatos de terceros. En este caso, aparece un tercero, una persona muy importante en mi vida, ¿sí? A quien le estaré agradecido de por vida. Y cuando se detiene el ómnibus en la pinza, la puerta de atrás aparentemente estaba abierta, entonces mi viejo, que ya había estado preso y que ya la vio venir y que ya se sabía lo que pasaba con los hijos cuando, como botín de guerra, ese uso, que yo iba a estar en peligro, me dice que baje y que camine hacia la esquina y que confíe que todo iba a estar bien. Entonces, aparentemente una persona que viene de la otra esquina ve el procedimiento y cuando llega a la esquina y me ve solo, ahí, no duda, porque hay una mirada fuerte con una de esas personas, y él interpreta esa mirada, me levanta y se va conmigo. Esa persona es Abel Mazuco, un vecino del barrio. Él dice que cualquiera lo hubiera hecho, pero bueno, se quedó conmigo como 2 semanas. Sí, que vos remarcás que no cualquiera lo hubiera hecho. No, por supuesto que no. No hay, o sea, mi viejo apostó a que iba a ser esa la mejor salida que la otra, ¿no? Que ya se sabía. Y confió en la solidaridad de alguien que en definitiva era parte de la esencia de la militancia. Pensar en que en colectivo se podía construir un mundo más justo y mejor. Y bueno, y por suerte pasó Mazuco, podría haber pasado otra persona, podría no haber corrido la misma suerte. Y ahí bueno, entra también una historia paralela que vivís vos sí, con tu mamá, ¿no? De antes. buscarlo, de tratar de buscarlo a Carlos. Bueno, sí, fueron 10 días muy difíciles. 10 días. 10 días, más ¿no? menos. Sí, bueno, viste cómo saber. reconstruye uno el relato, pero bueno, fueron 2 semanas sí, decís muy 2 complicadas. semanas, 10 días, pero es una eternidad. Sí, ¿no? sí, es una eternidad. Para por una eso, madre por eso también para... es difícil. Me imagino. Por una cuestión de seguridad tampoco Mazuco lo quería entregar a cualquiera, ¿no? Entonces quería una prueba para saber que éramos su familia. Entonces pide una foto y esa foto la tenemos, ¿no? Es una foto que mi mamá se saca conmigo en Plaza Italia, en Capital, y esa foto con una cara en esa situación, ¿no? Claro. Para que mi tío vaya hasta ahí con la foto y él, con sus 2 años y medio, con su media lengua, reconozca mi hermano Palo y mamá mía, Mima, ¿no? Y entonces eso fue como, bueno, sí. Pero bueno, fue... Y a los 13 años de edad míos, más o menos, todo es relativo, la Yoli me dice, estábamos en Buenos Aires,
reencontrándonos con el lado paterno en aquel entonces. Mi abuela, mamá de mi padre, y los tíos y nuevos primos, y era todo un mundo que estaba ahí emergiendo, muy, muy lindo. Me dice, ¿no te gustaría ir a buscar a Mazuco? Le digo, me encanta, vamos. Y fuimos. Entonces yo tenía el mismo corte taza que en la infancia, o sea, 13 años, y tenía el mismo pelo lacio. Llegamos a la mueblería, que era el dato que teníamos, y en la mueblería había habido un incendio hacía poco, y los vecinos nos referencian que se había ido a unas cuadras y pasando una avenida, en San Francisco Solano, habían improvisado una mueblería. Bueno, mi vieja nunca lo vio a él personalmente, o sea, siempre le agradecía con una carta en cada cumpleaños mío, pero nunca sabía si él la recibía. Entonces, cuando llegamos al lugar, habían 2 personas atendiendo a gente del público, y yo le digo, mamá, es él. Me dice, ¿estás seguro? Sí. Entonces, como que Martín fuese Abel, yo me pongo de costado, él estaba atendiendo, y de repente relojea a la derecha y sigue, ¿viste? Y de golpe hace así, le cambia la cara y dice, Carlito. Cierra todo, ¿viste? Por eso te digo, siempre el amor nos salva, el amor de ese hombre es el que me salvó, el que permitió que el final sea el más feliz. Entonces, ¿cómo yo no voy a decir que soy una persona afortunada? Porque pude tener un montón de destinos bastante tristes, donde mi identidad, quién sabe qué hubiese ocurrido, y gracias a este hombre, yo me volví a encontrar con lo más preciado, que es mi familia. Dice, siempre el amor nos salva, bueno, esos círculos, y ustedes también tuvieron un círculo hermoso, que fue Lotilia, que fue sus tíos en Catamarca. Sí, mis tíos, Mirta Argañarás, de Clerici, Eduardo Clerici, hermana mayor de mi madre, de Mechi, de nuestra madre, una familia hermosa, con una familia numerosa, éramos 6 hermanos, porque éramos 4, nosotros 2, nos recibieron en Catamarca, y esas montañas, esos cerros, esa humildad de esa gente en Catamarca, y esa familia, que era el gringo Clerici, un vidriero con las manos cortadas de poner vidrio, que tuvo que hacer exilio interno, incilio, irse de Córdoba, laburaba en una vidriería grande acá en Córdoba, se tuvieron que ir con lo puesto, un mapita en la ruta, decir dónde nos vamos, se van a La Rioja primero, después terminan en Catamarca, una familia tipo, 4 hijos, y nosotros nos integramos a esa familia. Todo viene desde ahí, digamos, todo ese amor, esto que decía Carly, lo que decía Martín, y el taller Julio Cortázar, por eso tiene una enormidad que con el paso de los años lo vamos a ver. Nosotros lo vimos en hijos también, veíamos de que había muchos hermanos nuestros, nosotros nos decimos hermanos por esto que nos unió, que no tuvieron esa posibilidad porque les llevaron padre y madre, tíos, y quedaron en la intemperie, pibes que realmente no había nada. Y ese taller Cortázar, ese amor, es lo que les permitió poder construir una persona, y eso realmente es una cosa impresionante, ¿no? Vamos a ir a un momento del documental. Hemos ido seleccionando con la producción algunos fragmentos. Por ejemplo, hablaste del taller Julio Cortázar, y es un poco eso lo que origina ese primer campamento que se considera el inicio, la fundación, el puntapié inicial de Hijos, de la agrupación Hijos. Fíjate. Por la obra del Cortázar en Francia había ganado un premio. Ese premio era un premio económico. Y dice Roger, ¿qué hago con esta plata? Se me ocurrió juntarlo a ustedes, que son jóvenes, que tienen idea, y que me ayuden y pensemos juntos. Mi hermano, que también fue el que dijo, che, si hacemos un campamento. Con la plata que había entrado al taller Cortázar, che, si hacemos un campamento y los invitamos a esto, a esto, a esto, a esto. Y fue como, dale. Primer campamento, Martín, de Hijos. Se ven caritas muy jóvenes ahí. Cuando uno ve las filmaciones, que yo las había visto por un compañero también que se ha dedicado mucho a la temática, pero que la verdad que, bueno, muy reveladoras, ¿no? De todo lo que pasaba. Sigue ese encuentro y surge espontáneamente, ¿no? Espontáneamente, sí, pero creo que latía algo ahí, ¿no? Ya. Sí. Vos sabés, si me permitís, lo escuchaba a ellos dos y hay una coincidencia tan grande en la historia nuestra, porque cuando secuestran a mis viejos, nos secuestran a mi hermano, a mí, a mi vieja, nos llevan al estudio
pero después nos separan a mi hermano y a mí. Estamos como 7 meses separados con mi hermano. Y una de las cosas que había dicho mi vieja a través de Marta Candeloro fue que mis hijos nunca estén separados. Y en eso fue mi abuela Otilia, la gran Otilia, y se fue a Mar del Plata y tuvo que engañar que querían solamente pasar unas vacaciones en Córdoba con sus nietos. Nos trajo y por suerte no volvimos nunca más. O sea, y eso también lo veo como una coincidencia en la separación. Contame esa historia digamos, cuando lo secuestran, eso es en Mar del Plata, julio del 77. Claro, fue julio, un invierno del 77, tremendo. Bueno, ya los buscaban, a mi viejo lo buscaban porque él venía siendo abogado de los gremios. O sea, él estaba siendo un representante en un proceso del movimiento obrero en Mar del Plata que venía creciendo de una manera importante, en una puja industrial, en donde fue lo primero que atacaron. Lógicamente, después ataron cabo así, mi vieja regañará, el otro preso, el otro asesinado, ya estaba, o sea, estaba totalmente... Es lo que claro se denomina, digo, para que nos está mirando, como la noche de las corbatas, que no fue una noche, sino que fue el secuestro de abogados laboralistas. Desde el 6 de julio del 77 hasta el 13 secuestraron 12 o 13 abogados, de los cuales los llevan a la cueva, y ahí a mi vieja embarazada, de 5 meses y pico, y a nosotros nos secuestran de nuestras casas y nos llevan al estudio, nos dejan en el estudio, rompen todo en mi casa, fue espantoso, y ahí en el estudio nos quedamos con mi abuela que tenía Alzheimer, la mamá de mi papá, y que no entendía nada cuál era la situación. Creo que Ramiro en el documental cuenta un poco ahí, porque a nosotros nos dejan en la pieza con ella, tirado con un nylon negro, como si estuviéramos muertos los tres, y tapados así. Yo, la verdad que yo ese recuerdo por suerte no lo tengo. Sí, pero parece que ¿Qué edad tenías ahí, y yo tenía la misma edad que tenía él, 3 casi años. 3 años. Claro. Entonces, cuando sucede toda esta cosa, porque el operativo que secuestran a mis viejos fue horrible y fue muy largo. Claro. Fue muy largo, o sea, nos tuvieron 4 horas hasta que a mi viejo llama, papá, y mi viejo se entrega porque sabe que nos tenían secuestrado a nosotros, a mi viejo, al socio, al amigo, iban a comer un asado esa noche. Entonces estuvieron 4 horas ahí hasta que mi viejo se entera, entonces dice, no disparen, soy Tomás Freneda, y se entrega. Y ahí los llevan a todos a la cueva. Y ahí no nos vemos nunca más. ¿Y quedan separados ustedes Nosotros después? quedamos Contás. separados, sí. Contalo vos que tenés más recuerdos. Sí, bueno, hay muchas cosas para contar. Yo creo que... Vos ya tenías conciencia. Sí, claro que sí. Yo me acuerdo, yo recuerdo. Tenías, yo tenía casi 5 años. Casi 5. Sí, yo recuerdo el momento, por supuesto. Me parece que un poco lo decía Carlitos y todos lo decíamos, esta cuestión de sumar la familia y hacer dialéctica de esa familia con el proceso de los organismos de derechos humanos y sentir que teníamos, además de nuestras familias y los que no la tenían a la familia, teníamos una familia más grande que podía construir la verdad histórica, ahora que se habla de memoria completa y la discusión para las futuras generaciones, ¿no? De qué pasó, qué sucedió en la Argentina realmente. Me parece que siempre tuvimos mucho cuidado de no personalizar. Discutimos mucho entre nosotros inclusive, porque son discusiones muy profundas y filosóficas. Yo no me siento víctima personal, yo no siento y por eso tampoco quiero revictimizarme, ni quiero que revictimicen, ni que nos sientan víctimas toda la vida. Nosotros tuvimos un proceso de reparación. Lo digo y hago este paréntesis porque cuando uno empieza a hablar solamente de la cuestión de y cómo fue, hay una cuestión de morbo que si bien suma, digamos, cómo fue el hecho y todo, creo que suma, pero creo que más suma cómo una sociedad con memoria, verdad y justicia, y cómo una justicia con las leyes del Estado de Derecho que no les dieron a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros tíos, que por el solo hecho de ser, por el solo hecho de tener una idea, de tener un pensamiento, eran amordazados, eran torturados y eran finalmente asesinados sin ningún tipo de garantía. Y qué es lo que justamente los procesos de juicio de lesa humanidad, que son ejemplo en el mundo, en Argentina, logramos
llevar al banquillo a los acusados y que tengan todas las garantías constitucionales. Ese camino tiene que ver con también no sentirse víctima, porque la sensación de víctima del terrorismo de Estado es todo el pueblo argentino, víctima de las dictaduras cívico-militares que querían un país para pocos y en la pobreza para muchos. Víctima es toda Latinoamérica, geopolíticamente toda Latinoamérica sufrió una dictadura. Entonces uno cuando lo entiende desde ahí, y es sanador, ni que hablar cuando vos le sumás un proceso reparatorio de sentencias donde se hizo justicia. Digo, creo hay que trabajarlo, digamos, porque la verdad que entenderlo así, bueno, justamente das una visión mucho más amplia que esa. De cualquier manera, no se entiende la reparación si no se comprende el daño, no se reconoce el daño primero. Seguro. Por eso, esta cadena que estás haciendo vos primero, estamos contando un poco qué nos pasó. De ahí vienen hijos. Y que hijos nos ayudó un montón a entender, como dijo él. Lo más importante de hijos para mí ha sido, esto no me pasó solo a mí, lo acaba de decir él. Y eso no me pasó solo a mí, es el primer acto, el primer paso de algo colectivo. Y yo creo que un poco el documental tiene eso, son por ahí estos dos pares de hermanos, pero es lo que nos pasó como generación, lo que nos pasó, digamos, más allá de nosotros, es como una representación. Nosotros, Hijos fue realmente el último abrazo, por decirlo de alguna manera, para todos aquellos que no tuvieron esa contención de familiares o de pares. Fue un abrazo de pares. Por eso decimos, esto de hermanos tiene que ver con eso, ¿no? Déjenme un minuto porque vamos a ir a la primera pausa. Encuentro con la memoria. Se llama esto, estamos hablando y nos estamos anclando en el último documental de Andrés Dunayevich, que se llama Tiempos Circulares y que muy pronto vas a ver estrenado en las pantallas cordobesas. Pausa, ya seguimos. Seguimos con Encuentro por la Memoria, programa especial de los SRT en el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar en la Argentina. 49 años se están cumpliendo y estamos anclando en el documental de Andrés Dunayevich, Tiempos Circulares. Los hermanos Fresneda, los hermanos de la Fuente, unidos por una misma historia. Y hablabas, Andrés, recién, fuera de micrófono, decías, bueno, cómo se conectan diferentes hechos. Que vos lo reflejas bien en el documental, ¿no? Sí, eso me gustaría también contarlo. También cuando uno construye un relato, un cuento, una película, no es la realidad, porque no podríamos estar muchos programas una vida entera, sino es un recorte que uno hace para poder contar a través del dispositivo narrativo que son ellos, la amistad, estos cuatro amigos, también paralelamente ir contando la historia, todo lo que fue sucediendo. Y eso me pareció muy interesante, porque a medida que ellos iban contando su vida, desde que eran niños, adolescentes, adultos, todo lo que les fue pasando en su vida, podemos ir viajando paralelamente a distintos hechos históricos que, como decías vos, fueron sanadores y no solo sanadores para ellos, sino para la sociedad. Y eso me pareció muy importante, unirlos, ensamblarlos, porque Taller Cortázar ayudó a los niños y niñas en ese momento, 83, a jugar, a poner en palabras ciertas cosas, en lo lúdico, con Roger, como lo mencionaron. Bien, pero eso seguramente fue la base, o conectó, preparó el escenario para lo que vino después, que fue Hijos, la agrupación Hijos, que a mí me gustó mucho, Hijos, recuperar esa militancia amorosa de juntarse con el otro, del asado, de la charla, de los llantos, del abrazo, y seguramente eso trabajó muy fuerte para los adolescentes. Ya habíamos pasado la infancia, ahora esos mismos niños ahora eran adolescentes, y ese hijo, estoy seguro que les dio fuerza, se prometieron en ese campamento y sale en el documental, vamos a hacer algo, vamos a trabajar por la memoria, verdad y justicia, y vamos a estudiar y lo vamos a lograr. Y tiempo después, no solo Martín y Ramiro, la sociedad, como bien lo decís, se lograron hacer los juicios de lesa humanidad, y que también fue reparador para la sociedad, fue un alivio, fue un llanto, que se hizo justicia. Y la justicia es reparadora, como decías vos. Entonces, para mí esos tres hitos están muy conectados entre sí y da la casualidad que están conectados en la vida de ellos cuatro.
Entonces me gusta ir jugando paralelamente con esos dos momentos, la historia y la vida personal. Hay que tener la capacidad para contarlo también, y en eso van las felicitaciones y el reconocimiento, Andrés, porque no te pregunté cómo te encuentras con la historia. Y tengo que decir que iban a hacer una serie de entrevistas y iba a empezar por Carly, que en realidad iba a ser la historia de Carly, y después, conociendo lo que me cuenta, ahí empiezo a atar cabos. Che, está todo muy unido. Conocí la historia del resto y dije, ¿por qué vamos a contar una historia individual y no una historia coral? Porque creo mucho más en eso, en lo coral, en lo colectivo. Y me parecía que tenía mucho más fuerza. Ahí se desarmó todo y empezamos a charlar iban a hacer 4 entrevistas. Y cuando tuve ese material, que eran de 1 hora por lo menos o más de charla, ¿qué hago con eso? Porque como verán, todo esto que estamos charlando era fascinante, pero había que editar eso. ¿Cómo le damos forma a eso? Porque ir ensamblándolo no es fácil. ¿Cómo cortar? Yo el primer corte me duraba 2 horas la película, no claro. Puede durar 2 horas, digamos. Ahí pedí ayuda al equipo, a Fernando Mercado, a Sebastián Cáceres, ¿viste? Vamos a trabajar esto. Y ahí es donde surge los archivos. O sea, las entrevistas me iban pidiendo los archivos, pero los archivos no estaban y había que salir a conseguirlos, que era toda una película en sí, buscar cada uno de los archivos, el material de hijos y la generosidad que iban teniendo las distintas personas que me decían, tomá, es tuyo, usalo, es importante. El programa de tele donde se conocen, Octavio, que me dice, bueno, fue otra película conseguí ese material que ya contaré, pero que se rompió, cuando conseguimos el VHS, se trabó en la VHS, se trabó, se lo mordió y dije, che, no, ¿cómo fue? Lo que nos costó ese momento. Entonces dice, no, yo tengo mucha experiencia en esto, déjame a mí lo abro y te lo arreglo, lo acomodo la cinta y no, habían pasado 20 años y lo acomodamos y no sabía ponerlo de nuevo. Dije, no, dámelo, yo me lo llevo y en Córdoba voy a ver qué hago, lo armamos y estaba el programa. Digamos, por decirte eso, el material de los juicios, que nos fuimos a tribunales y no lo cedieron. Bueno, así, el material fotográfico de Cortázar. Entonces en un momento dijimos, che, acá tenemos algo que está bueno. O sea que al final dijimos, che, la película está buena, nos gustó, sinceramente. Si no, iban a hacer cosas más pequeñas, aisladas, y cuando es como una sinapsis, ahí se dio eso, como conocerlo ustedes, se dio medio mágicamente, y la película también fue un poco de casualidad, hay que decirlo. Bueno, la verdad que está buena, lo que pudimos ver un poco, el adelanto de lo que la gente va a ver este fin de semana en el Pabellón Argentina y en el Cine Arte Córdoba, la verdad que está muy, muy bueno. Me vuelvo al final del bloque recién, porque hablaban de bueno, esa construcción colectiva y demás, y cómo juega también las personas que dan los primeros pasos, digo, ustedes... Sí, pero a mí me gusta pensar, es hipotético, pero yo creo que hijos hubieran nacido en cualquier otra circunstancia siguiente. Era una consecuencia. Claro. Sucedió ahí, quedó registrado, fue justo un campamento donde gente que había ido al taller, gente que había ido al taller también, como el taller Cortázar, hubo en Rosario y en La Plata también, los invitamos. Hubo antes que eso también un homenaje que fue la primera universidad, que fue la Universidad de La Plata, de Arquitectura, que hizo un concurso con un monumento que en realidad fue una espiral con un árbol que sirve de reunión en las asambleas, en el patio, en Arquitectura de La Plata, que es donde nuestros padres estudiaban y se conocieron. Digamos, todos esos hijos que conocimos ahí en ese jornada, quedamos en contacto, los invitamos al campamento y también fueron. Fue una sucesión de cosas que se dieron. Y se hubieran dado, porque éramos los hijos de esa generación que estábamos creciendo, que estábamos entre 20 y 25 años, más o menos, en todo el país, y gente también exiliada. O sea, hubiera sucedido de cualquier otra manera. Yo soy de esa teoría. Yo creo que hubiera sucedido, se hubiera caído de Maduro, de que esta generación se hubiera plantado y quisiera decir algo. A ver, de hecho, los primeros actos reparadores de justicia en un momento de impunidad son los de hijos. Las declaraciones de Silingo fueron una evidencia concreta, digamos. Era el primer milico que contaba desde ese lado. De silencio, entonces, que rompía el silencio de ese lado. Entonces, la cortinita se tuvo que empezar a correr. Yo estaba pensando esto de que, así como vos decís, de
que me gusta pensar el tiempo, ¿no? La historia como... Hay momentos, hay mucha gente que no hemos nombrado, muchos organismos, que es el trabajo de infinidad de gente con un mismo fin, con una misma idea, donde distintas personas, algunos tuvimos la suerte de niños de acoplarnos a ese momento. Entonces una cosa es el niño diciendo, uy, hay otro niño como yo, otros entraron quizás de adolescente, otros de joven, ¿no? Pero hubieron muchos, y hay momentos como de síntesis, hay como momentos de la historia donde todo se conecta y fluye. Y eso creo que fue lo que pasó ahí puntualmente, donde creo que el trabajo de toda esa gente, porque si vos mirás las imágenes del campamento, de donde espontáneamente sale la necesidad de decir algo y se genera, che, vamos a poner un nombre a esta red, porque era una red, y está ese momento donde un compañero en una comisión, esas comisiones que armamos sin nadie que las dinamice, los que estábamos ahí, que hemos aprendido en el Cortázar a manejarnos de esa manera, eso estaba latiendo solo ahí, lo que nos habían enseñado los talleristas en la infancia. Por otro lado estaban ellos que venían en ese momento con una militancia estudiantil, la gente que vino de arquitectura eran como 20 de nuestra misma edad, que de jóvenes por primera vez se habían encontrado en ese acto de arquitectura con la posibilidad de poder decir, soy hijo de... Entonces era tan fuerte eso que dijimos que esa gente la invitemos al campamento, o sea que éramos unos 60, que yo creo que eso sintetiza un poco lo que dice Pablo. Evidentemente eso iba a ocurrir, de hecho por ahí quizás algún compañero después cuando surge hijo, que arranca con una fuerza arrolladora tremenda, alguno te puede decir, no, ese no fue el campamento de hijos, yo que sé, entramos en una discusión que a esta altura no me interesa y creo que a nadie, porque lo concreto es esto iba a ocurrir. A veces se dan las condiciones y algunas personas tienen la fortuna, si se quiere, de estar ahí y otras no están, pero están. a Entonces, los pocos meses de ese campamento de 60 personas, hubo un campamento claro, de 300 personas. Sí, y éramos sí, de todo el país. primer Se habían campamento replicado distintos eventos como el de arquitectura en La Plata, en varias facultades. O sea, fue como humanidades. por eso digo que hubiera sucedido, ¿no? Ahora, vos sabés que se cumplen 30 años de hijos y... Se están cumpliendo este 2025. Sí, sí, ahora años, nos sí. estamos reagrupando todos de nuevo, ¿no? Lo escuchaba Andrés y te escuchaba vos y que esto tiene algo de ficción y la ficción en realidad tiene que ver con alguien que va a contar una historia de la cual no vivió y acá están los protagonistas. Los protagonistas están diciendo nosotros nos quedamos cortos, eran un montón, son muchísimos. Si me hubiera agarrado a Andrés y nos hubiera agarrado a Andrés hace 10 años atrás, estoy seguro que lo hubiéramos dicho, no es tiempo de hacer esta historia. Y yo estoy convencido que ahora sí es tiempo de contar esta historia, porque hay un punto en donde nosotros creíamos que después del taller, después de haber fundado Hijo, militado, nos recibimos, fuimos abogados, llevamos a cabo los crímenes, o sea, los juicios por crímenes de lesa humanidad, generamos sitios de memoria, gobernamos, llevamos adelante tantas cosas para lograr el nunca más y la garantía de no repetición, y sin embargo nos damos cuenta que no alcanza. Lo decís justamente por este contexto negacionista. Sí, claro, Totalmente. no alcanza. Entonces, nosotros que pensábamos que nuestros testimonios, pero hay una nueva generación que no conoce y que nos escucha ahora, y que no solamente necesita saber cómo salimos, sino que nuevamente hay que contar la historia, necesita saber qué nos pasó. Después, cómo salimos de esa historia. Yo no permitiría que cuenten mi historia en una suerte de ficción si no fuera parte de una historia del pueblo argentino en la cual creo que ha llegado un punto de un estándar altísimo, como lo dijo mi hermano, en materia de erradicación de la impunidad, en materia de reparación, en materia de fortalecimiento democrático. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje? Muchas veces estas historias entran mucho mejor como la va a contar Andrés que como las contamos. O quizás sea tiempo de empezar a contarlas distinto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es un buen punto ese. Agregar, Andrés. siempre me gusta decir que es un documental basado en hechos reales. Y digo basado porque no es la realidad tal cual. Me gusta pensar lo que es una forma de ordenar toda esa información que fuimos teniendo. Pero yo quisiera contar cuando empecé con la idea que fue hace, no sé, 1 año y medio, 2 años atrás, ¿qué me pasó? Hablando con Hashle, me acuerdo. Y yo estaba pensando en mis hijos, a ver, ¿por qué estaba bueno militar? Y por qué hoy los pibes quizás
no sé si les copa tanto la palabra militancia, como que es mala palabra para algunos. Y sí estaba buenísimo, pero ¿por qué se fue llevando esa palabra que es hermosa a algo despectivo? Yo creo que ahí empezó una reflexión. Y empezó a decir, chelo, si en los talleres Cortázar vos encontraste tu vocación, quizás, del teatro. Y algunos encontraron con otros que uno podía militar siendo el mejor profesional y haciendo lo que quería hacer, ayudando al otro, porque tenía que ver con lo colectivo. Y estaba bueno, comerse un asado, abrazarse, tocar la guitarra. ¿Por qué nos volvemos a conectar con el deseo, con el placer, con esto, y queremos cambiar la realidad, pero no desde la bronca, el odio, que también va a estar, pero cómo hacemos para que no nos afecte el odio y nos influya más el amor para traccionar, para avanzar? Y quiero contar una anécdota de que yo siempre trato de que no me gane el odio, y cuando vine empecé a ver a responder los mensajes para el cine, que vamos, que ven, y algunos empecé a leer y me empecé a embroncar. ¿Qué puedo decir esto? ¿Y cómo decir? Ya me calenté, ya le quería contestar. Dije, no, si no entendí nada no entendí nada de la película haciéndolo, entonces tengo que enfocarme en esto, ¿no? En esto que nos una, y encima que no es un sacrificio, que va a estar bueno. Entonces yo creo que ahí empezó la búsqueda en el documental hace un año o más. Hace referencia, Ramiro, Martina, a los tiempos que corren, ¿no? Tiempos en donde, bueno, desde la línea que se baja del gobierno nacional se habla de memoria completa, se niegan los hechos, se provoca y mucho. ¿Cómo se llega a este 2025 y cómo se reactualizan estas luchas para vos? Y es una pregunta abierta, por cierto, ¿no? Un poco lo comentaba Martín. Me parece que es responsabilidad de toda la sociedad, es responsabilidad no solo de los organismos de derechos humanos, de los familiares de las víctimas, porque es la historia reciente. Y acá por ahí perdemos de vista, pero evidenciar lo evidente. Acá tenés más de 300 seres humanos que la dictadura les robó su identidad y todavía viven en nuestras ciudades y no tienen la identidad. Y eran los hijos, las hijas de nuestras madres. Digo, acá tenés 2.500 cuerpos repartidos en la provincia de Córdoba que no sabés a dónde están. Y los pactos y tratados internacionales en el mundo entero te dicen que las víctimas tenemos derecho a saber a dónde están nuestros seres queridos para llevarles una flor de acuerdo a cada uno sus creencias. Nosotros pasaron décadas y todavía buscamos vivos y queremos saber a dónde están nuestros muertos. Esto no es una cuestión de que pasó el tiempo y vamos a... Nosotros no romantizamos absolutamente nada, pero me parece que Martín lo dijo claramente, ¿no? De algún modo. A nosotros hay un imperativo ético fundamentalmente y también moral de decir, bueno, no podemos tener esa tranquilidad de decir, bueno, ya hicimos lo que hicimos, esto es dinámico, esto no es estático. Nosotros hace 30 años humildemente pusimos un granito de arena al proceso de memoria, verdad y justicia, que venían nuestras abuelas, nuestras madres, los presos políticos, los exiliados. Hicimos lo que la historia nos pedía hacer en ese momento. Bueno, ahora es cuestión de ver qué se sigue haciendo, qué hacen los nietos de esos desaparecidos, qué sucede con las nuevas generaciones. Eso nos interpela a nosotros también, porque si no, nos quedamos en un territorio de confort que hace que la sociedad y las futuras generaciones vuelvan fácilmente a los totalitarismos. Los totalitarismos, los fascismos, en Latinoamérica y en el mundo, son cuestiones muy sencillas. Ni hablar con la tecnología, vos sos un pibe joven y es fácil, es rápido, no tenés que pensar. Entonces digo, estos son los desafíos, no tenemos la respuesta, tenemos muchas preguntas como las teníamos hace 30 años. Lo mismo, caracterizar el contexto es fundamental. Esta pregunta que vos la haces, se la podés hacer a cualquier partido político, cualquier fuerza política que hoy tenga una injerencia en la cultura. ¿Sabes por qué? Porque estamos a 41 años de democracias y está desgastada. Ese desgaste de la democracia también es un desgaste de una sociedad. Y ese desgaste tiene que ver con la intolerancia, tiene que ver con la incapacidad de construir un nuevo horizonte. La resignificación del nunca más es el objetivo que tenemos todos. ¿Cómo lo resignificamos? En principio incluyendo. Claro. Incluyendo, no excluyendo y cerrando. Quizás sea conceptual,
Lo que dice mi hermano es así. Vuelve a ser un punto de partida, aunque creamos que no y estemos cansados, vuelve a ser un punto de partida. Aunque de nos dé creatividad. bronca volver a ese punto de partida. Mirá, Totalmente. yo- pero no, Pero no hay del que mismo. tomarlo, Claro. Pablo, ¿no? Yo, Sí, Carlos. ayer justamente, ya lo había visto, pero ayer lo vi con más atención. Hernán Casiari hablaba, para mí, hay que volver a lo sencillo. Ante la pregunta que vos haces, que es muy grande, acá hay gente que entiende mucho más de lo político. Yo les voy a decir más desde el sentir de un ser común, digamos. En este nuevo escenario, ¿no? O sea, el tipo dice, son como la historia como vendavales, ¿no? Como que vienen vendavales. Y en ese, cuando viene el vendaval, yo para mí lo que divide, y lo comparto 100%, pero lo dijo él, qué cagada que lo dijo él, está que dice, yo me salvo solo. Bueno, con ese no quiero ni un mate, no quiero nada, con ese no es. Y está el otro que me dice, y mi felicidad tiene que ver con la felicidad del otro y me salvo con el trabajo con el otro. Y yo creo que ese es como que el punto de partida para con quien al menos yo elijo compartir, desde un mate, la construcción de un espacio artístico, de un espacio de militancia, de trabajo, de lo que sea. Gracias a los protagonistas de esta historia, la verdad que ha contado magistralmente, Andrés. Gracias a los cuatro. Gracias. A vos por la Gracias invitación. a ustedes por la invitación. Por esta charla. Chao, nos vemos.